Bienvenidos. En este video voy a hablarles del uso de la estructura de un edificio o una construcción para implementar la bajada de los sistemas de protección contra descargas atmosféricas. El motivo de este video es que últimamente me he encontrado con consultas y inquietudes de ingenieros eléctricos, ingenieros civiles y arquitectos debido a algunos mitos que circulan sobre los peligros que tendría utilizar la estructura de un edificio como bajada de un sistema de protección contra descargas atmosféricas. Me voy a basar para hacer estos análisis en un seminario que se dio en la Facultad de Ingeniería a cargo de estos docentes sobre la interacción de un sistema pararrayos con la estructura, que se dictó el 1 de septiembre del 2017. Bueno, vamos a plantear un escenario entonces en el que tenemos un edificio y nuestro edificio, independiente del sistema constructivo que tenga, va a tener o bien pilares de hormigón hechos con varillas distribuidos por el edificio, o bien podrá tener pilares implementados en otro sistema constructivo con vigas IPNs o sistemas tipo steel frame. Pero toda construcción que tengamos va a tener un sistema de pilares. Si nosotros queremos proteger nuestro edificio contra descargas, ya sabemos que tenemos que instalar una serie de captores para que la descarga caiga en el captor. Vamos a suponer que en el caso sencillo tenemos un captor que se va a encargar de colectar la corriente de un rayo que caiga sobre el edificio, proveniente de una nube. El objetivo de la bajada es conducir la corriente del rayo desde el captor hacia la Tierra, ¿sí? Supongamos entonces que estamos en la duda de si utilizar la propia estructura del edificio o implementar conductores de bajada. Vamos a dibujar el caso bastante utilizado por mucha gente que pone solamente 2 bajadas y eso lo conectan de alguna forma a la puesta a tierra. Entonces vamos a analizar esos mitos que dicen de que la corriente no debería pasar por los pilares porque eso conlleva ciertos peligros y que es mejor que baje siempre por cables. Vamos a arrancar entonces viendo cómo es un poco el fenómeno de la descarga atmosférica, cómo es la corriente que circula tanto por los cables o por la estructura del edificio. Por un proceso bastante complejo que no voy a explicar acá, las nubes acumulan carga en su parte inferior y la misma carga opuesta en su parte superior por un proceso de separación de carga, y eso hace que abajo en la superficie se acumule debajo de la nube la carga opuesta. En todas las cosas, en el suelo, en los objetos, edificios, árboles, columnas, personas. Y por un mecanismo también bastante complejo se crea a partir de un determinado momento un camino que permite que se cancele la carga que se acumuló en la superficie con la parte inferior de la nube. Acá tenemos distancias de entre 5 y 14, 15 kilómetros. Entonces el proceso de rayo es una neutralización de carga que se produce entre la parte inferior de una nube y una parte de la superficie. Este proceso es muy diferente al que nosotros estamos acostumbrados a calcular, los ingenieros eléctricos, en el cual tenemos un generador de una frecuencia de 50 Hz que le aplica tensión a una carga, y nosotros para calcular lo que pasa con las tensiones y las corrientes utilizamos nuestras queridas leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff se basan en algunas hipótesis, en particular que estamos hablando de corrientes estacionarias y de una frecuencia baja. Este fenómeno no tiene absolutamente nada que ver con esto, y acá, cuando hablamos de una corriente de descarga atmosférica, las leyes de Kirchhoff no se cumplen. Lo que sí se sigue cumpliendo son las ecuaciones de Maxwell, que son las que describen el electromagnetismo. Esto sí se cumple siempre. Entonces,
Si nosotros nos fijamos cómo es la corriente que se inyecta cuando cae una descarga atmosférica en un sistema de pararrayos, tenemos una cosa de este estilo. Es una corriente que tiene como varias, una descarga inicial y después tiene réplicas hasta que se extingue el fenómeno, se termina de neutralizar la carga. Y la primer descarga es la de mayor importancia, y acá tenemos un detalle en otra diapositiva de este seminario de cómo es bien la forma de onda de la corriente. Vemos que es una corriente que sube casi que en forma recta, no exactamente recta, pero se puede pensar como recto, en un tiempo extremadamente corto, que puede llegar a ser tan corto como 0,1 microsegundo, 0,1 millonésima de segundo, y puede alcanzar corrientes de hasta 200.000 amperes. Para los que no estén familiarizados con este número, 200.000 amperes es muchísima corriente. Y después tiene un descenso de corriente que es mucho más lento. Esto no está a escala. Acá estamos hablando de hasta 500 milisegundos esta distancia, y esto puede ser 0,1 microsegundo. Está dibujado así simplemente para que se pueda ver cada parte del rayo. En la práctica esto lo veríamos como una subida inmediata con esta escala. Y esta es la parte en la que se transfiere la carga. El área bajo la curva de la corriente es la carga que se neutraliza entre la nube y el piso, el área de esta curva. Bien, entonces nosotros tenemos que la corriente que se nos va a inyectar en nuestro sistema de pararrayos, corriente respecto al tiempo, tiene esta forma: una subida muy rápida a un valor y una bajada mucho más lenta. Entonces podemos distinguir dos zonas de nuestra descarga. Podemos hablar de la zona rápida, de la zona de ascenso de la corriente, y podemos hablar de la zona lenta, que es la que transfiere la carga Q. Bueno, en este seminario después se estudia con mucho detalle los mecanismos de daños que provoca un rayo, cómo una corriente de este tipo inyectada en un edificio puede provocar distintos tipos de daño. Lo que acá en este video quiero recordar y recapitular es que la gran diferencia del comportamiento de esta corriente con la de un circuito que aplica las leyes de Kirchhoff y lo que estamos acostumbrados a pensar en electricidad es que esta corriente se inyecta independientemente del camino que tome la corriente. No importa la impedancia o los materiales o el camino que tome la corriente, esta es la corriente que va a circular. Por lo tanto, la energía que se disipe no va a depender, del rayo, sino que va a depender de la resistencia que le ofrezca nuestro sistema de bajada a que circule esta corriente. Si esto tiene una impedancia baja para pasar, esta corriente no va a liberar demasiada energía. Si tiene una impedancia más alta, va a generar más sobretensiones y más liberación de energía en función de cuánto es autoinductancia y cuánto es resistencia. Bien, en particular, yendo a los mitos que hay sobre el uso de la estructura como bajada, un primer mito dice que si la corriente del rayo, en vez de bajar por conductores separados, pasa por una varillita que esté en un pilar, uno de los grandes riesgos es que esta varilla se derrita. Con lo cual vamos a hacer el primer cálculo para verificar si este mito es cierto. Si nosotros tenemos como bajada una varilla de hierro dulce, una varilla de hierro que normalmente se utilizan de 10 milímetros de diámetro. Esto tiene una sección de unos 80 milímetros cuadrados, unos 79 si más exactos. Entonces nosotros podemos calcular cuánto sería la elevación de temperatura si tuviéramos una corriente de este tipo circulando por nuestra varilla. Para eso nosotros necesitamos saber cuánto es en una corriente de rayo, en el peor escenario, ¿cuánta sería la energía que podría circular? Bueno, para eso lo que se tienen son estos siguientes datos.
Acá tenemos, como dijimos, que el área bajo la curva de corriente era la carga. Si nosotros hacemos el cuadrado de la corriente, esta forma de onda, y sacamos el área del cuadrado de la corriente, nos da lo que se llama la energía específica, los watts por ohm que se disiparían si esta corriente de rayo se pasa por un objeto con una resistencia R. Y en esta otra diapositiva del seminario nos dicen los valores que se utilizan para calcular los daños. En particular, para efectos térmicos y mecánicos se utiliza esta corriente de pico, 200.000 A, y una energía específica de 10 megajoule por ohm. Vamos a dejar esto cerquita por acá para utilizarlo después. Entonces, sabemos que en un peor escenario, si toda la corriente de la descarga pasara solamente por una de las varillas de uno de los pilares, entonces tendríamos una energía específica circulando por esa varilla de 10 megajoule por ohm. Y si queremos calcular entonces la temperatura, vamos a utilizar, considerando una hipótesis muy razonable y conservadora, de que esto es un proceso tan rápido que todo el calor que se disipa se gasta en levantar la temperatura de la varilla, o sea, no hay nada de que se pierda hacia el exterior, con lo cual se cumple que la cantidad de calor que se absorba esa varilla va a ser igual a la masa de la varilla por el calor específico por la diferencia de temperatura que vaya a tener entre su temperatura inicial y final. Con lo cual podemos calcular nuestra cantidad de calor como la energía específica por la resistencia de la varilla, que es el largo de la varilla, por la resistividad de este material, que es el hierro dulce, dividido la sección de la varilla. Esto va a ser igual a la masa, que es el volumen por la densidad. El volumen es la sección por el largo de la varilla por la densidad. Esto que está acá es la masa por el calor específico por delta T. Con lo cual la longitud se nos va, como era de esperar, y nos queda entonces que delta T es igual a la energía específica por la resistividad de nuestro material dividido la sección al cuadrado por su densidad por su calor específico. ¿Sí? Nosotros ahora, con los datos del hierro dulce, que los tenemos por aquí, su densidad es de 7.870 kilogramos por metro cúbico. Obviamente siempre vamos a trabajar en unidades internacionales. El calor específico es igual a 469 joule por kilogramo Kelvin. La superficie, la sección, dijimos que era 80 milímetros cuadrados, y la resistividad del hierro galvanizado podemos considerarlo unos 10 e a la menos 8 ohm por metro cuadrado por metro. ¿Sí? Si sustituyen estos valores y hacen la cuenta, para el caso de una varilla de hierro dulce, van a ver que la diferencia de temperatura, la elevación de temperatura, es igual aproximadamente a 85 grados. Si nuestra temperatura inicial es de 20 grados, vamos a suponer, razonable, la temperatura final nos da 105 grados. La temperatura de fusión de una varilla de este tipo anda en el entorno de los 1500 grados Celsius. Estamos 15 veces por debajo de la temperatura de fusión, en el peor escenario de que un rayo de gran magnitud pasara todo por una sola varilla de la fundación. Eso demuestra de que si la varilla tiene realmente una buena continuidad, o sea, podemos considerar efectivamente que la resistencia de la varilla está dado por su sección y no por malas conexiones entre tramos, podemos ver que la varilla está lejísimo de correr ningún peligro y nunca va a alcanzar una temperatura que vaya a dañar el pilar. Y considerando un caso mucho más realista en el cual nunca hay una sola bajada, hay por lo menos dos,
Si tenemos dos bajadas, significa que por cada uno circula la mitad de la corriente. Si la corriente es la mitad, entonces el cuadrado de la corriente es la cuarta parte, con lo cual la energía específica para cada varilla sería la cuarta parte, el delta T sería la cuarta parte, estaríamos hablando de un delta T de 21 grados aproximadamente, una temperatura final de 41 grados. Y si estamos hablando de 4 bajadas, que sería, digamos, un escenario más típico, tendríamos un delta T de nuevo, la cuarta parte del anterior, o sea, aproximadamente 5 grados, estaríamos hablando de una temperatura final de 25 grados. Estos valores son mucho más reales que este 85, que es una situación en la que nunca se da. Conclusión, el pensar que una descarga atmosférica que pasa por un pilar que está preparado para hacer como bajada lo va a derretir es totalmente falso. Otro mito que existe con respecto a utilizar una varilla de un pilar en vez de una cable de bajada es el pensar de que por el fenómeno de la diferencia de tensión que se provoca en la propia bajada del pilar, una persona podría resultar electrocutada porque el hormigón que recubre al pilar no sería capaz de aislar la tensión que la diferencia de tensión que habría entre un tramo de la bajada. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es calcular cuánto sería la diferencia de tensión. Vamos a calcularlo. ¿Cuánto sería la diferencia de tensión en un metro si tenemos una bajada, tanto sea una varilla o un cable propiamente dicho, que puede ser de cobre o de otro material, si tenemos una descarga con un valor de los que se usan, con los valores que se usan para calcular? Acá tienen que para efectos de sobretensiones se utiliza estos valores, una corriente de pico de 50 kA y una variación de corriente de 200.000 A por microsegundo, esta subida. Si nosotros tenemos que un metro del pilar tiene una resistencia R, la caída de tensión va a ser su resistencia por la corriente de pico, el valor máximo de tensión, más su autoinductancia por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Si ustedes calculan tanto para una varilla como para un conductor, van a ver que este término es despreciable respecto a este. Y si vamos ahora a los valores típicos que tiene de autoinductancia un cable de cobre de 50 milímetros o una varilla, ¿sí?, vamos a ver que andan para una altura de 8 metros en el orden de los 12, 3 en este caso, microhenry. Si nosotros lo llevamos a su magnitud por metro, y que si bien no es lineal, pero podemos tomar una aproximación, podríamos tomar como un peor escenario unos 2, ¿sí? 1,5 sería un valor más razonable, pero vamos a tomar como muy conservador 2 microhenry por metro. Si nosotros despreciamos este valor, que se puede hacer perfectamente, y tomamos 2 microhenry por metro y lo multiplicamos por esos 200 kA por microsegundo, esto nos da una tensión de 400 kilovolt, 400.000 voltios en un metro de bajada, si pasara toda esta corriente con esta forma por una varilla. Como podrán ver, 400.000 voltios es una tensión que efectivamente es imposible que un pedacito de hormigón lo vaya a aislar, pero también es imposible que lo aísle a un conductor de cobre de algo que esté cerca. Ustedes basta con que recuerden cómo es un aislador de una línea de 500 kV para darse cuenta que adentro de un edificio no habría forma de aislar esta tensión de las personas si la bajada se hace tanto por un pilar como por un cable de cobre. Conclusión: si realmente vamos a pensar de que toda la corriente va a pasar por una sola bajada, no hay forma de que no podamos aislar. ¿Por qué esto no sucede? ¿Por qué los sistemas de bajada funcionan, tanto sean con varilla o con
sistemas con cables aparte, o cables que también pueden estar en la propia, un cable que pase por fuera de un pilar o por dentro de un pilar, porque sencillamente cuando la corriente de rayo va a bajar desde el captor hacia el piso, esta parte rápida de la corriente es imposible que baje concentrada solamente por un camino cuando tenga otros caminos en paralelo. Si nosotros modelamos cómo se comporta esta corriente y cómo baja por el conjunto edificio bajadas, tenemos que la corriente de rayo para bajar del captor al suelo tiene dos caminos. Los captores, los conductores de bajada, sean por el pilar o fuera del pilar, que tienen una resistencia chiquita, obviamente, porque son conductores, pero tienen una autoinductancia, como acabamos de ver, que para estas pendientes se vuelve muy importante y genera tensiones muy grandes. Y tenemos por otro lado el edificio, que si me refiero al edificio con todo lo que tenga, paredes, pilares, el hormigón, o sea, todo lugar por donde va a pasar la corriente, aunque no sea un conductor, que por no ser conductor evidentemente tiene una resistencia mucho más grande, pero al ser un elemento grande por el cual la corriente tiene muchos lados por donde pasar, la corriente se puede distribuir y esto presenta una autoinductancia mucho más chiquitita. Por lo cual, si ustedes en un modelo como este inyectan una corriente de este tipo, pueden resolver las ecuaciones, lo pueden simular o me pueden creer que en definitiva lo que sucede es que la parte rápida del rayo pasa por el edificio, pasa por la estructura, ¿sí? Y para aquellas personas que les sigue dando pánico que la corriente de rayo pase por sus pilares, la noticia es que independientemente de que hagan lo que hagan y los cablecitos que tiren del captor a la tierra, esta parte de la corriente va a seguir pasando por sus pilares, los preparen para ello o no. Y recién la parte lenta del rayo es la que pasa por los conductores. Y es importante que existan estos conductores con resistencia bajita porque, como vimos, toda la carga se transfiere en la parte lenta, ¿sí? Esto, como tiene un tiempo muy cortito, casi no tiene área, todo el área bajo la curva está en la parte lenta, ¿sí? Si no existe un conductor con baja resistividad y esta corriente está obligada a pasar por la estructura, por una resistencia grande, ahí es cuando esa energía específica pasa por una resistencia grande, se liberan grandes cantidades de energía y ahí sí alcanzamos temperaturas de fusión de pilares si es que encuentran resistencias grandes, o sea, resistencias mayores de la que sería una varilla que tiene una continuidad eléctrica, que sería el análogo, que en ese caso ya no sería la estructura solamente, sino que sería un conductor de bajada. Si la varilla es continua, podemos considerar igual que un cable de bajada específico, ¿sí? Así que de nuevo el mito de que utilizar una varilla de un pilar es diferente a utilizar un conductor respecto a las sobretensiones que se inducen es totalmente falso, ¿sí? La parte rápida de la corriente no pasa nunca solamente por un pilar. Este resultado también les muestra lo ridículo que es cuando alguien quiere proteger o poner un captor en algo que es fino como una columna, en el cual la corriente no tiene forma de pasar por varios lados y por un camino de baja autoinductancia, y este tipo de sistemas se los protege o se utiliza una columna para poner un captor, se le pone su cable de bajada por fuera, por dentro de la columna, y mucha gente le pone en los últimos 2 metros un caño de PVC para evitar que una persona se electrocute si está tocando la bajada al mismo momento que cae un rayo. Bueno, si ustedes tienen una columna y el único camino que tiene para bajar la corriente es un solo camino y tienen autoinductancias de este orden, lo mismo que tuvieran la mitad, supongan 1 microhenry, estaríamos hablando de 200.000 voltios por metro. Con lo cual, como se podrán imaginar, un cañito de PVC es imposible que aísle 200 kilovolt, ¿sí? Así que, conclusión, si la descarga cae en una cosa como esta, en una columna o en un lugar en el que tiene solamente un camino de alta autoinductancia para bajar,
no hay forma de evitar que una persona que está acá parada en el piso tocándolo se muera, ¿sí? Y si la persona no se muere porque no está tocando, puede pasar que salte directamente un arco, porque si se acerca en estos niveles de tensión se perfora el aire, y si no se perfora el aire por algún motivo, que no sé cuál podría ser, otro camino por el cual la persona se muere es porque la corriente esta, cuando circula por el piso, genera una tensión entre sus pies que también lo mataría, o quedaría sordo por el estruendo o ciego por estar cerca de si le llega a ver. En conclusión, si uno está al lado de una bajada, de una descarga atmosférica en una situación como este tipo, probablemente se muera. No creo que haya mucha cosa que pueda hacer. Conclusión: no se acerquen a una columna y estén tocándola si hay una tormenta eléctrica y esa columna puede ser impactada por un rayo. Pésima idea. Bien, un tercer mito que existe sobre el uso de las varillas de pilar se refiere a que hay gente que dice que si la corriente pasa por la varilla se produce un esfuerzo, una fuerza de origen magnético que va a hacer que se vibre o mueva esa varilla y eso puede llegar a rajar los pilares. Bueno, de nuevo, la parte rápida del rayo nunca va a pasar en forma concentrada entre dos bajadas que estén tan cercas como para que estos esfuerzos puedan romper un pilar. Y la parte lenta de la descarga va a pasar por los lugares donde haya una buena bajada, donde hacen efectivamente los conductores de bajada. Si un edificio se diseña, y lo vemos de arriba, con bajadas, que ahora vamos a ver después por qué, lo ideal es poner las bajadas de corriente en la periferia y tener la mayor cantidad posible de bajadas, todo por la periferia de nuestro edificio. Nunca vamos a tener una distancia entre bajadas como para que hayan esfuerzos que vayan a rajar un pilar. Los invito a que hagan los cálculos. La fuerza de origen magnético decae con el cuadrado de la distancia. Esto es otro mito totalmente infundado. Los pilares que se pueden haber visto rajados son porque la parte, digamos, de carga del rayo pasa por pilares que justamente no tienen una buena continuidad, no tienen una buena resistencia y liberan mucha energía, y sobre todo si ese camino de la corriente se encuentra con aire, con aglomeraciones de aire dentro de un pilar, ese aire se expande y funciona como una bomba dentro del pilar, lo raja. Pero si el pilar está bien hecho y las varillas tienen continuidad, eso no sucede, los pilares no se rajan en ese caso. Y menos si hay bajadas, y si hay suficientes y bien distribuidas. Así que los tres mitos de los peligros del uso de los pilares como bajadas, de que se funde la varilla, de que se electrocuta a la gente y que los pilares se rajan por esfuerzos, si ustedes aplican la teoría y hacen un poco de cuentas y lo piensan un poco, ven claramente que son mitos infundados. Siguiendo con nuestro análisis de las bajadas, para terminar vamos a ver el porqué, la importancia de tener varias bajadas, aparte de lo obvio de que si tenemos varias bajadas la corriente se reparte, la energía específica baja muchísimo, con lo cual baja mucho el calentamiento en los conductores de bajada, ya sean varillas o sean conductores de cobre, de aluminio o de inoxidable, de lo que sea. Y aparte, otra cosa que se produce es que al tener menos corriente hay menos inducción, y eso lo vamos a explicar ahora. Si nosotros nos fijamos, si tuviéramos toda la corriente de un rayo bajando por un solo lugar y tuviéramos un circuito independiente, puede ser un circuito de un centro de datos o cualquier circuito eléctrico que tengamos cerca, acá les muestro un ejemplo de cómo un circuito que tiene un área en su loop de 1 metro cuadrado, que no es la gran cosa, con un rayo que baje con una corriente pico de 50 kA y con una pendiente típica, esto induce una tensión de unos 10 kV, 10.000 voltios. Se podrán imaginar que 10.000 voltios en un circuito de baja tensión quema cualquier equipo, cualquier electrodoméstico. Con lo cual vemos que un gran problema de la bajada de la corriente de rayo es evitar que induzca grandes tensiones en circuitos eléctricos de la instalación eléctrica interna del edificio. Si nosotros tenemos dos bajadas, vemos que en el punto medio de las dos bajadas de un edificio,
los campos magnéticos que induce cada uno, que generan cada uno, no inducen, sino que lo establecen, se anulan. Pero solamente en este punto centro es que el campo se anula. Si nosotros nos acercamos a uno de las bajadas y nos alejamos del otro, vemos que un campo crece y el otro decrece. Esto se cambia con el cuadrado de la distancia, con lo cual en una instalación como esta, que tenemos solamente dos bajadas, vemos que solamente en el centro los campos magnéticos son bajos, pero cuando nos acercamos a la periferia son grandes. Campos grandes producen variaciones de flujo grandes y producen inducciones grandes en circuitos. Si nosotros pasamos a un esquema en el que tenemos ya más bajadas, en este caso hay un cálculo hecho con 4, vemos que los campos magnéticos, a lo que la corriente son la mitad, porque obviamente la misma corriente se reparte en 4 bajadas en vez de en 2, el campo que genera cada uno es menor, pero aparte los ángulos son diferentes y vemos que los campos netos son mucho más chicos en este caso que en este otro. Si el campo decrece mucho, la variación de flujo decrece mucho y así decrecen las tensiones inducidas. ¿Sí? Conclusión, lo mejor que podemos tener en un edificio, usemos la estructura no como bajadas, es tener muchas bajadas lo más distribuido posible en la periferia para que los campos magnéticos en el interior se anulen, la corriente baje, la pendiente de la corriente baje y todos sus efectos destructivos se diluyan. Esa es la mejor. Bajar de una forma distribuida y equiespaciada es la mejor manera de bajar una corriente de rayos sin que provoque daños o provocando la menor cantidad de daños posible. Esto es una imagen que está también en este seminario, que se sacó de una norma, obviamente una norma internacional, en el que les muestra justamente cómo se recomienda utilizar la estructura tanto como captor. Acá ven que usa el parapeto o la baranda del techo de la azotea como captor, y se utilizan todas las bajadas, todos los pilares como sistema de bajada, y eso después se termina utilizando también la fundación, los cimientos, como puesta a tierra se conectan con un cable para que potencializar, y eso se utiliza como puesta a tierra. ¿Sí? Esto es una recomendación de todas las normas internacionales serias. ¿Sí? No solamente no están en contra de utilizar las estructuras, sino que todas ellas lo recomiendan y muestran sus virtudes respecto a no hacerlo. Otra imagen para los incrédulos es de la norma IEC 62305, que es la norma más utilizada, más respetada en el mundo de protección contra descargas atmosféricas, en las que le muestra los detalles constructivos de cómo se tienen que unir los hierros de los pilares para que la corriente se conduzca con la menor resistencia posible y se utilice en forma adecuada los hierros de la estructura como bajadas en los pararrayos. ¿Sí? Para los que siguen creyendo que las normas no los recomiendan explícitamente y lo detallan cómo. Bueno, y ahora les voy a resumidamente hablar de los motivos por los cuales personalmente cada vez más tiendo a utilizar la estructura como sistemas de bajadas en un sistema de pararrayos. Y bueno, los motivos son básicamente 4. El primero, y es que cuando se especifica en el proyecto que se use los pilares como bajadas, lo que hacemos es asegurar que los pilares se preparen o que tengan continuidad en su armadura. ¿Sí? Si los planos muestran de que ciertos pilares se usan como bajada y tienen un conductor aparte, una varilla lisa se pone normalmente para distinguirla de las otras, que se va haciendo en forma continua desde el techo hasta el piso, y también se tiene el cuidado de que todo el resto de las varillas se solapen y tengan su continuidad. Entonces tenemos pilares que están mejor preparados para que su inevitable corriente de descarga atmosférica pase por ellos sin dañarlos. ¿Sí? Pero como vimos, lo que más asegura los pilares es que hayan bajadas, sean varillas en la estructura o sean cables dentro del pilar o cables fuera del pilar. Cuanto más bajadas y más distribuidas,
más segura está la estructura del edificio. El segundo argumento, y muy importante para utilizar las varillas lisas en pilares y no cables de cobre, es que el cobre es genial, nadie lo discute, es el mejor conductor, pero es caro y se lo roban. Y ha pasado en muchas obras que cuando se quiere generar un conductor de cobre que tiene que ir desde la planta baja, desde el subsuelo, desde el piso hasta el techo, es un cable de cobre importante, es un cable desnudo de 50 milímetros, o puede ser con PVC también, pero es un cable de sección importante, bastante largo, cuanto más alto el edificio más largo, que está básicamente todo el tiempo en obra, porque está desde que termina el edificio hasta que se llega a la parte de arriba, y es bastante difícil que no se los roben. En muchos casos se los roban, o también a veces pasa que por accidente se corta el cable y si se ponen 4 bajadas se terminan implementando 1 o 2 con suerte. Y me ha pasado en otros proyectos de poner otros cables que no fueran cobre, como acero inoxidable, para que no se los roben, que también funciona y también es un material recomendado por las normas, pero también muchas veces la coordinación que eso requería entre el instalador eléctrico y la obra hacía que de 4 o 5 pilares que tenían que tener un cable desde su parte inferior a superior, no quedaba ninguno puesto, con suerte quedaba 1 o 2. Muchos de ellos se terminaron no poniendo porque en el momento de la obra no se entraba tiempo para seguir tirando ese cable o se rompía. Conclusión, el poner un conductor separado en lugar de una varilla, entiendo que tiene sus ventajas con respecto a usar una varilla lisa, pero en la práctica ha demostrado ser un sistema que termina no implementándose correctamente. Un tercer argumento para utilizar eso es justamente el que les acabo de mencionar. Aparte que se los roban, el utilizar la estructura evita coordinaciones. Y también el otro que me gusta de este sistema es que prepara o forma y prepara al constructor para que sea parte de este proceso y haga las cosas correctamente para que estén coordinados el pararrayo con la estructura. Y un cuarto elemento, y que es el más importante y tiene un concepto y un origen técnico, que ahora voy a terminar de explicar, es que esto naturalmente integra los cimientos a la puesta a tierra. Y esto es algo muy bueno. Como yo les había mostrado en este diagramita, si ustedes utilizan los pilares como bajada, naturalmente los cimientos terminan formando electrodos de la puesta a tierra. Y si esto nosotros los equipotencializamos, tenemos una puesta a tierra que está formada por una malla con elementos de hormigón que siempre están húmedos, que tienen un gran volumen, y si ustedes calculan la resistencia a tierra de un cimiento con un hormigón húmedo, van a ver que tienen valores de resistencias muy bajos, ¿sí? Valores muy buenos de resistencia a tierra. Y aparte hay una diferencia cualitativa entre tener una puesta a tierra solamente con jabalinas que tener una malla con cimientos, y lo pueden ver también en estas imágenes que se puso en este seminario, en el cual muestra que cuando uno tiene un electrodo vertical y tiene una corriente de rayo, si una corriente pulsada de esta forma, se producen sobretensiones subamortiguadas. Si pasamos a ya conductor horizontal enterrado, los picos de tensión bajan, y si lo que tenemos es un sistema de tierra tipo malla, y sobre todo si agregamos electrodos que tienen gran volumen y área, tenemos sobretensiones totalmente subamortiguadas, ¿sí? Con lo cual, aparte de una equipotencialidad excelente en este tipo de instalaciones, lo otro que se tiene son picos de tensión. Se eliminan básicamente los picos de tensión que también queman cosas. En conclusión, el uso de la estructura para un sistema de protección contra descargas atmosféricas, el utilizar la estructura como bajada, los pilares, y el utilizar los cimientos como puesta a tierra e integrarlo a electrodos de cobre también enterrados, es la mejor manera y la más
económica, pero aparte la mejor manera de proteger a un edificio y a las personas que están dentro de él. Bueno, espero que este video haya sido informativo. Si el video es de gusto, de repente haremos otros videos explicando otros temas que hemos dejado fuera de este video.